Buenos días, mi nombre es Milena Braxiale. Me autopercibo actriz e investigadora teatral y docente, sobre todo. Hola Mile, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Por favor, un honor. ¿Actriz primero? ¿O qué vino primero en tu acercamiento al teatro? La actuación. Ajá. Sí, yo empecé estudiando teatro de adolescente. Así que lo primero fue la actuación. La primera carrera que quise estudiar fue teatro en Tandil, porque en ese momento hacíamos un taller con Alicia Falcón y ella estaba estudiando allá y nos dijo, tienen que ir a estudiar ahí, qué sé yo. Y después vino, como era esta cosa no residente, bueno, tenés que hacer algo en la semana, Milena, dijo mi madre. Ah, mira. O sea, vos empezás a cursar el profesorado de teatro en Tandil, sí, en la modalidad no residente, que era la que se cursaba los días sábados. Exactamente, así fue. Y en la semana algo había que hacer. Algo había que hacer. Y entonces, bueno, empecé a pensar que tenía como este problema de que me gusta todo. Entonces iba desde... Pero bueno, por suerte la pegué y bueno, no por casualidad terminé ahí en letras, que después resultó tener mucha afinidad sin saberlo ni cerca que iba a pasar todo esto que vino después. Pero bueno, iba por ahí el camino, por el lado de las humanidades, de la literatura, del arte. Y ahí es donde hiciste la carrera más académica, digamos, dentro de la institución. Sí. Y antes con lo teatral, terminaste el profesorado de teatro y no lo ejerciste inmediatamente. Como profesora no, te diría que muy poco he trabajado como profesora de teatro. Yo empecé a estudiar las dos carreras, pero principalmente letras. Sí, tuve siempre mucha vocación docente. Yo quería ser profesora, así del estilo de profesora que después no fui, pero quería ser profesora de las que le hacen ruido las pulseras cuando escriben en el pizarrón. Siempre quise ser profesora y por eso después lo de la investigación fue una cosa como muy... pero me absorbió la literatura y la enseñanza de la literatura, a veces también por una cuestión mucho más rudimentaria y práctica, que es que la salida laboral es mucho más rápida e inmediata, porque profesoras de literatura se necesitan todo el tiempo. Entonces antes de recibirme ya tenía sin necesidad de ir a buscar trabajo y entonces eso me fue llevando. Y después surgió lo de la investigación y fue dentro del marco de la carrera de letras. Y por eso nunca hice las prácticas, di un taller y este año di un año, pero me siento más cómoda actuando, obviamente, y dando clases de literatura, que me gusta, pero no sé. No sé. Y en la carrera de letras, ¿qué lugar ocupó el teatro dentro de las propuestas de las cátedras, digamos? Y siempre es un lugar menor, como otros géneros literarios, lo voy a decir entre comillas, por ejemplo la poesía. Fue un lugar menor, pero dio la casualidad que en literatura argentina en ese momento había un profesor titular que casualmente se llama Mónaco, pero Ricardo se llamaba, y él había puesto en el programa en ese momento Armando Discépolo. Entonces, cuando surgió la oportunidad de concursar para una ayudantía de alumna, a mí me gustaba mucho la literatura argentina, dije, bueno, voy a aprovechar, qué sé yo, y ahí digo, se me ocurrió, increíblemente, estratégicamente, porque decir, bueno, voy a ir con algo de teatro porque yo tenía una bibliografía, un material o cosas que no se tenían, no se manejaban en letras porque la traía de la otra carrera. Entonces, para aprovechar... Digo, voy, como hice, como una cosa muy, ¿no? Con tu fortaleza. Sí. Y bueno, y ahí arrancó, pero rarísimo, porque no es que yo era lectora de teatro, ni mucho menos más que lo normal, ¿no? De hecho, no sé, si tengo que leer algo por placer, generalmente leo una novela, un cuento, poesía. Pero ahí lo pensé como estratégicamente. Y bueno, y después funcionó, fue un camino que... Y después me copé, ¿no? Me encantó, pero... Vos traes a cuenta un profesor que incluyó a un autor, o sea, un lugar muy marginal del teatro dentro de la formación de letras. Sí, es marginal. Se da en las clásicas, obviamente, todo lo que sea el teatro clásico, ¿no es cierto?, griego, ahí se puede ver algo.
Y después se daba mucho en el área de literatura española, Siglo de Oro, con Marta Villarino y con Graciela Fiadino, que siempre estuvieron muy vinculadas al teatro, siempre en el marco del Siglo de Oro. Entonces, mucho Calderón, Lope ya de cuando Vega. entrabas a Latinoamérica, Argentina, se iba desdibujando. Sí, completamente. ¿Y ese panorama crees que ha cambiado en los últimos años? Sí, ha cambiado un poco porque empezó a haber gente que empezó a investigar, eso es clave. Ya cuando yo entré a investigar en teatro argentino, había un becario en ese momento que trabajaba teatro argentino. Después se fue, pero estuvo. Entonces yo, cuando iba como ayudante, fui a sus clases, que en ese momento eran sobre Pavlovsky, me acuerdo. Entonces de a poco se fue incorporando. Después logramos... la materia Teoría y Crítica del Teatro, que es optativa, la empezamos a dar. Ya la daba el grupo de Siglo de Oro, pero ahora la estamos dando nosotros con gente de Siglo de Oro y con gente de Argentina, entonces es más variado, con gente de europeas. También se daba teatro con Shakespeare, eso me olvidé decirlo, eso sí se da mucho. Pero más siempre con lo clásico. Pero ahora en el grupo de europeas hay una chica que trabaja teatro, entonces da Sarah Kane, qué sé yo, cosas como... y también voy a rescatar a otra profesora que casualmente era la mujer de este hombre que mencioné, Mari Mónaco, María Álvarez, y ella dio en una oportunidad un seminario, fue genial, siempre lo recordamos con Mariana Blanco, era sobre teatro europeo, y entonces ahí vimos un montón, todo Strindberg, no sé, bueno, obviamente Beckett, pero Ionesco, vimos todo era tipo seminario, entonces nos dividía los textos, todo lo que era europeo. Ahí leímos un montonazo, Chekhov, todo. Y eso sí, pero fue un seminario de una profesora que le gustaba, que le interesó y que hizo esa movida. Por lo tanto, el impacto en el estudiantado era mínimo en el sentido de que era optativo. Claro, no se reprodujo, de hecho, fue una sola camada, pero fue muy bueno ese seminario. ¿Y se focaliza solo en el texto dramático o se contextualiza también a otras variantes del hecho teatral, digamos? Siempre el foco está en el texto porque es nuestro fuerte. Claro. Pero ese texto siempre está contextualizado. Bien. Y se trata de estudiar. Sobre todo, por ejemplo, cuando se piensa en Shakespeare o se piensa en Siglo de Oro, que es lo que más trabajado está, es ver, bueno, cómo era, qué elementos tenemos para pensar cómo era el teatro en ese momento, qué se entendía por teatro, qué hacían. Y eso sí se trabaja mucho con imágenes, con material de archivo. La gente de Siglo de Oro fueron las que más trataban de que se vean puestas en escena, filmadas, todo lo que quieras, pero tuvieron un ímpetu en ese sentido y hasta de hacer. Recuerdo que, hacíamos mucho teatro leído y después tuvieron algunas experiencias de puesta en escena y todo. Pero siempre el texto es nuestro fuerte. Claro. Y para la Universidad de Mar del Plata es casi el único refugio donde académicamente está contenido el teatro, ¿no? No solo para la Universidad de Mar del Plata, sino que diría para Mar del Plata. Y ahí está el gran dilema. Para mí el gran dilema en torno a la investigación, yo había pensado, ¿cuáles son las preguntas claves? Una es ¿para qué investigar? Y otra es ¿por qué? Y la otra obviamente es ¿qué es investigar? Para mí el gran problema que nosotros tenemos es que nosotros no tenemos una carrera de arte. Entonces, con todo lo que le podemos criticar a la carrera de letras, hay que decir que bastante ha hecho, considerando que es una carrera de letras, no es una carrera de artes. Y la formación que tenemos en artes escénicas es terciaria y no se investiga, ¿no? Porque yo pensaba, el sistema, ¿cómo es el sistema docente, ¿no? Existe la investigación independiente, pero es una cosa muy, muy extraña. Yo conozco a algunos investigadores independientes, pero en general un investigador lo hace dentro de un marco y dentro de un contexto, si no es muy difícil. Entonces, en la universidad, con todo lo malo que hay, vos tenés dedicación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una dedicación parcial, eso significa que la mitad de mi sueldo es para dar clase. Entonces está contemplado que yo tenga frente a alumnos tanta cantidad de horas para preparar la clase. El resto, mal que mal, te alcance, no te alcance, sí. Podemos discutirlo, ¿no? Pero está pensado así, es para investigar. Si vos tenés, a partir de la dedicación parcial y la dedicación exclusiva, vos tenés la obligación de investigar. Y eso es clave. En cambio, en un terciario,
o en el terciario, a vos te pagan las 2 horas frente a alumnos, nada más. Y eso es algo para mí muy importante que habría que modificar. Porque realmente yo obviamente no lo había pensado así, ¿no? Cuando era el estudiante en letras no se me ocurría pensar, ay, qué bien que este profesor investiga, no tenía ni idea. Pero después, a medida que fui aprendiendo y que fui teniendo más experiencia y creciendo, me di cuenta que es clave investigar. Porque si vos no investigás, reproducís. No hay otra manera. Entonces, para que se transforme lo que hacemos, es necesario investigar. Y en el caso del teatro, que es un arte muy complejo, se pueden producir distintos tipos de investigación. Nosotros tenemos la que se produce, esto que es una investigación muy emergente, muy nueva y que está buenísimo, y que están entrando investigadores de CONICET con esas propuestas, que son las que se producen en el marco de carreras de arte. Y entonces hay una investigación de los procesos artísticos que son muy interesantes. Es muy difícil porque nosotros nos regimos por los parámetros que nos imponen las ciencias duras. Entonces o te quedás afuera o ves cómo lográs insertarte dentro de ese marco. Con categorías, metodologías, indicadores que no pertenecen al campo del arte. No sé, por ejemplo, en el último congreso del CELAIS, que nosotros organizamos una mesa sobre literaturas del acontecimiento teatral, que estaba muy bueno porque es esta idea de, obviamente la idea fue de Dubati, ¿no? Que es abrir el concepto de cuántas literaturas hay del acontecimiento teatral. No es solamente la dramaturgia propiamente dicha como la entendemos en sentido tradicional. Entonces, por ejemplo, ahí una chica trajo un trabajo, creo que una chica de Córdoba, sobre un cuaderno, lo que llamaríamos cuaderno de ensayo, cuaderno de bitácora. Y entonces ella hacía un estudio del proceso creativo de determinada artista en determinada obra a partir de ese registro, que es un material que probablemente se hubiera desestimado, hubiera quedado en un cajón, y que aparte es muy difícil de leer y de estudiar porque es algo absolutamente subjetivo. Bueno, a mí me pareció interesantísimo. Digo, bueno, va por ahí. Una articulación interesante entre lo que exige la academia y la práctica teatral en sí misma, ¿no? Como que allana cierto camino ahí. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, siempre estamos como entrampados, porque yo después pensaba, bueno, es fundamental investigar, pero vos cómo, digamos, después volcás esa investigación. No basta con investigar, no basta. Tenés que dar cuenta de Claro, tenés que dar cuenta de eso. Y eso los medios que nosotros conocemos en términos académicos son los famosos papers, ¿no? Un libro, un artículo, un ensayo. Y bueno, para eso hay que saber escribir muy bien y tener ciertos... Por eso es que en ese sentido la carrera de letras, si vos mirás, bueno, ¿quiénes son los investigadores que trabajan teatro? Por dar un ejemplo, ¿no? En el marco del CONICET, por dar un ejemplo. Y la mayoría proviene de carreras asociadas a las letras. Claro. Ahora están ingresando esta gente que está haciendo muy buen trabajo en la UNA, en Tandil, en Córdoba también. Pero bueno, porque es gente que tiene como muy fuerte toda esa otra rama y entonces logra, digamos, tiene las herramientas para después poder... por eso digo que es muy complejo. Yo creo que lo ideal sería como la imbricación de esos dos mundos, que siempre es lo más difícil. Y después está también, todo tiene que ver con la legitimación de un saber, qué legitimamos, qué tipo de saber, quién lo puede hacer, y con la idea de qué es producir conocimiento, cómo se produce el conocimiento, desde dónde. Entonces, recuerdo también que hay unas jornadas de Tandil que se llaman... investigar a través de la práctica artística. Entonces, se valida o se legitima que investigar sea también, o que surja de una puesta en escena, bueno, como otros modos de acercamiento. Para ese congreso estaban buenísimos, después hay que ver qué pasa con eso si vos querés avanzar en otros campos. Uno puede decir, bueno, no, pero a mí no me interesa, está bien. Pero yo creo que está bueno avanzar en esos otros campos porque es ganar espacio, es ganar territorio, para que podamos pensar. Sí, para el que no quiere sigue estando abierta la otra posibilidad. Obviamente. Pero ganar, vos mencionabas cierta crítica al modelo logocéntrico que pone al texto dramático en el centro de todo, del acontecimiento teatral, y los que ya llevamos muchos años
tuvimos la suerte de que hubo una profesora de literatura que nos introdujo al teatro, porque no había docentes de teatro en las escuelas secundarias. Entonces, yo siempre reivindico ese lugar. Obviamente, tantos años después, uno dice, bueno, obviamente el teatro ya es más que la literatura. Pero en ese momento fue la llave que permitió a muchos adolescentes de ese momento conocer por primera vez acercarse al teatro, sí. El teatro. Y con esto creo que pasa un poco lo mismo a nivel universitario, ¿no? Sí. Y ese ímpetu de la Universidad en Tandil, de la UNICEN, de la Facultad de Arte y de poder ir generando cierta legitimación en el mundo duro de la ciencia, me parece que está abriendo un camino interesante, ¿no? Y sí. Sí, porque además es la posibilidad de generar recursos, o esto que te digo, bueno, ellos tienen una carrera de arte, nosotros no. Claro. Entonces, y bueno, hay que demostrar que es necesario. Entonces, ¿por qué no podemos abrir? ¿No? ¿Y en qué sentido pensás vos que el arte construye conocimiento? ¿El teatro en particular, el arte en general? Yo creo que en todo, es un modo de pensar, el mundo. Cartoon dice, nosotros pensamos escribiendo, ¿no? Hay gente que piensa de otra manera, yo que soy dramaturgo, cuando escribo, pienso, ese es mi modo de pensar. No es una cosa separada que uno hace en un momento. Y bueno, y cuando vos creás una obra artística, es tu modo de pensar el mundo. Yo creo que, y después eso se retroalimenta con la experiencia del espectador o la espectadora, y entonces hace que ese conocimiento vaya creciendo y se multiplique, ¿no? Pero claramente, en un sentido mucho más obvio, yo leo las obras de teatro de Cartoon o voy a ver el teatro de Cartoon y aprendo un montón de historia argentina, digamos, eso en un sentido como mucho más elemental, aunque no sea una cosa directa que hable de eso, ¿no? Pero él está todo el tiempo pensando, por llamarlo de algún modo, de la argentinidad, ¿no? O de cuestiones de identidad, cuestionamientos de clase, bueno, ahí aprendes un montón. Pero además se produce conocimiento porque es un grupo de gente que está pensando, que piensa con el cuerpo, que piensa de otra manera. Por eso digo que también es legitimar qué entendemos por pensar, qué entendemos por investigar, bueno, cambiar a veces el foco. Pero yo creo que sí, que completamente es un modo de el teatro y toda manifestación artística. Por eso tampoco creo que esté tan escindido de la literatura. Hay como un prejuicio ahí, que yo también lo he tenido mucho. Sí, a mí me molesta rotundamente que la gente diga que el teatro es un género literario, me pone loca. Es una de las cosas que... pero bueno, para explicar lo que es un género literario es el género dramático, el texto dramático, ¿no? El teatro, como vos sabés, es mucho más. Pero cuando hay un buen texto... está bueno también, está muy bueno. Entonces, todo el trabajo de los dramaturgos y las dramaturgas lo reivindico mucho, la creación de la escritura en función de lo teatral. Pero además yo siempre digo, y le digo mucho a los estudiantes de la EMAD, digo, porque no, que para qué leer, porque parece que el teatro es como, no, pero yo soy... Puro acontecimiento, y yo me muevo, y no sé qué, y le digo, mira, este director que vos tanto admirás, esta directora que vos tanto admirás, y te puedo dar miles de ejemplos, yo te aseguro que son hiperlectores. También ven mucho cine, también escuchan mucha música, pero son muy lectores. La literatura es un saber enorme de producción, de abrir caminos, de puertas. Entonces, leer y escribir, hay que aprender a leer y escribir, es clave. Y después leemos todo, leemos El Mundo, leemos una obra de teatro, una puesta en escena, pero ese prejuicio de que, bueno, o el actor no lee, mentira. O sea, los buenos actores son tipos que han leído mucho, que están muy nutridos. Y una forma de nutrirnos, quizás no podrán decir tradicional y hasta arcaica, diríamos, pensando en Cartoon, es leer. Es una cosa muy básica. O esto que decimos, bueno, originalmente contar los relatos alrededor del fuego o contar un cuento a los nietos y qué sé yo. Bueno, ese es el origen también
del teatro. Ahora le decimos performance. Pero es contar una historia y subyugar al que te está escuchando ahí para que esté con vos, para que viva esa historia. Y es que vos pensás, yo digo, a mí me alucina, ¿no? Por eso siempre digo que me gusta mucho la docencia, porque es crear un mundo solamente con palabras. Yo siempre les digo eso. Vos pensás que son unas letritas que se ponen una atrás de la otra. Es algo absolutamente básico y sin embargo vos creás un mundo y lo vivís y cuando hay una cosa copada. Y el teatro es eso también, que eso es lo más interesante y por eso decimos siempre, ¿por qué no se muere con toda la tecnología que hay? ¿Por qué sigue existiendo esto que es tan básico, tan elemental? Y porque tiene ese gustito a lo artesanal que para mí es maravilloso. Y también empieza a romperse cierto paradigma de que la obra es la que está escrita, o en tal caso la que está representada, para abrir el juego a que hay tantas obras como lectores o como espectadores la estén completando, ¿no? Totalmente. Y eso es interesante desde la literatura, que un mismo cuento, un mismo relato puede resonar de muchas maneras. Totalmente. Y con el acontecimiento teatral sucede algo igual. Sí, y eso, un ejemplo que se ve con eso clarísimo es el abordaje de los clásicos. Vos ahí ves, porque vos podés hacerlo de manera ortodoxa, pretendiendo hacer lo que se hacía en la época de Shakespeare. Reconstruir algo que es difícil que te salga, pero bueno, ponele, siguiendo como... Por eso también los clásicos son tan alucinantes, porque por eso son clásicos, ¿no? Dan una multiplicidad. ¿Y cuántos Shakespeare hemos visto? ¿Cuántos Hamlet hemos visto? Y están todos tienen algo de... A mí me parece que eso está buenísimo. Y después encima lo que leo, lo que ve el espectador, que también es un mundo muy plural. Sí, y también cómo dialoga con el contexto de representación, ¿no? Totalmente. Por eso son clásicos, dice Calvino, porque siempre van a estar hablando con el contexto, siempre nos van a estar diciendo algo del pasado, pero también del presente. ¿Sos espectadora frecuente del teatro en Mar del Plata? Sí, muy, muy. ¿Y cómo ves? ¿Qué ves? ¿Qué te interesa y qué panorama trazarías del teatro actual en Mar del Plata? Bueno, Mar del Plata es muy diverso. Yo lo que veo es que hay una producción impresionante, increíble. Hay mucho teatro. Inabarcable. Sí, inabarcable. Eso está bueno. Luego, de la misma manera que reivindico la investigación en el campo académico, porque yo digo, bueno, si no investigamos, nosotros vamos a seguir dando en la escuela secundaria a Casona, que está buenísimo, pero puede ser que demos teatro siempre, demos a Casona. Los árboles mueren de pie. Entonces, por eso investigamos también, para producir conocimiento. Y en el teatro pasa lo mismo, porque la otra pata de la investigación es la investigación en escena, la investigación, los grupos que investigan. A mí me interesan eso, los grupos que tienen una tradición, que hacen preguntas, que rompen estructuras, que asumen riesgos, pero que a su vez se preocupan por ese espectador, por tenerlo atrapado, por llevarlo a un mundo otro. No me interesa para nada el puro acto, digamos, individual de autoplacer, donde yo hago porque yo me quiero expresar. Eso no. Yo creo que la parte, entre comillas, comunicativa, de interacción con el público tiene que estar y es fundamental. Pero sí me interesan esos grupos que no necesariamente quieran seguir un modelo o un estandarte. Me gusta la búsqueda y el riesgo, siempre. En Mar del Plata hay de todo, como ya te digo. ¿Crees que se asumen riesgos? En algunos grupos sí. Obviamente dentro del marco del teatro independiente, pero no de todo el teatro independiente. Sí, en algunos grupos sí, hay mucho riesgo. Y hay mucha búsqueda, y hay prueba y error, y eso me parece que está buenísimo. Y hay gente que todo el tiempo se está nutriendo de otras cosas y de otros teatros de otros lugares. Pero bueno, no dejamos de ser también un círculo muy endogámico, muy pequeño en algún punto, muy aporteñado.
¿Por qué aporteñado? Porque tenemos ese modelo. Ves? Yo siento que nosotros no... Bueno, es la experiencia que tuvimos este año con el festival provincial, con la experiencia de los regionales, que uno después va y dice, pero esto también es la región, ¿no? Y Mar del Plata está más cerca de ser como una capital del teatro, como se dice, de Buenos Aires, que otros lugares de la provincia. Tenemos muchos formadores que vienen de Buenos Aires, muchas obras, a otros lugares no van tantas obras de Buenos Aires. Entonces nosotros, por más que no viajemos, podemos ver muchas obras de capital acá que en otros lados no se ven. ¿Y de algún modo vos crees que interfieren al momento de producir, digamos? No sé si es que la palabra es que interfiere, pero no es una interferencia, sino una retroalimentación, digamos, es una influencia. Digo. No es lo mismo producir acá que producir en un lugar muy alejado de donde suceden muchas cosas, porque Buenos Aires también es un lugar muy diverso, pero digo, el acceso, eso es lo que yo digo, ¿no? Incluso cuando veíamos todas las regiones dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, las regiones que están más cerca de capital tienen una posibilidad de acceso, de ver y de estudiar que es mucho mayor que la de una persona que está en otra punta de la provincia. Y eso marca diferencias. Cuando vos estás en un campo donde permanentemente, por eso yo creo que ha crecido mucho el campo marplatense y es interesante. Puede haber un campo como muy aplanado y es muy difícil generar cambios, y otros donde permanentemente hay cambio, y entonces este grupo apostó esto y entonces va el otro a apostar más. Bueno, eso que es una palabra que a veces hasta suena fea, que puede ser competencia, pero en realidad es una cosa que impulsa, que motiva, que moviliza, claro. Yo no digo que sea peyorativo lo de Buenos Aires, sino que digo que realmente no nos damos cuenta y tenemos mucha influencia. Gente de acá que va a estudiar para allá porque no nos queda tan lejos, porque tenemos esa posibilidad. Muchos maestros de allá que vienen, o maestras a dar, aunque sea un seminario, un taller, ¿no? Incluso cuando digo que vienen espectáculos, no viene solamente el espectáculo comercial. Muchos grupos de teatro independiente de capital vienen por ahí a hacer funciones acá. Y bueno, eso para nosotros también es como una posibilidad que en otros lados por ahí no hay. Y en esto de pensar nuestra cartografía teatral no podemos deslindar ese aspecto. Claro. Digamos, ¿no? Somos teatro en provincia, pero bueno, somos la provincia de Buenos Aires, que ya es un montón en relación con otras provincias, y después somos Mar del Plata, ¿no? Que tenemos como esa cosa de capital del teatro. Pero bueno, sin embargo, hay como sectores donde parece que nadie se entera de nada. Digamos, también pasa eso. Insisto, es muy grande, es muy diverso. Y bueno, y tenemos todo eso. Como en todos, yo después pensaba, como en todos las artes, ¿no? En la literatura pasa lo mismo, porque nosotros hablamos mucho de teatro comercial, qué sé yo. Bueno, y en literatura son los bestsellers. Digo, pasa todo el tiempo. La gente que lee, que va a la librería, ¿qué compra? Es como el que va una vez a una librería, ¿qué compra? Y bueno, el que va al teatro, ¿qué va a ver? El que va una vez, ¿no? ¿Qué elige? Claro, y bueno, pasa mucho eso. Cuando vos te están vendiendo una obra, te hacen publicidad y no sé qué, y querés ir al teatro y no tenés mucha idea, bueno, por ahí vas a la que tanto te vendieron. Y hay un fenómeno que creo que es bastante nuevo, que es en el Teatro Independiente de Mar del Plata, reproducir obras del teatro comercial porteño. Sí. Es decir, como en pequeña escala tomar eso que hasta hace unos años era muy poco frecuente. Sí. Yo no recuerdo este fenómeno de los éxitos en la cartelera comercial porteña, traerlos al teatro independiente de una ciudad que no tiene garantizada esa corriente de público, ni un productor, ni nada por el estilo. Yo creo que los límites también se han borrado mucho, ¿no? Esto que también hemos hablado en alguna oportunidad acerca de las categorías. Lo que pasa es que necesitamos nombrar las cosas y entonces usamos palabras, pero que después nos damos cuenta, porque incluso en Buenos Aires el límite entre ¿cuál es el teatro independiente de Buenos Aires? ¿No? Porque hay una cosa que es un teatro independiente muy cool, ¿no? Y después estos pasajes de directores del off, que ya ahora no son tan del off, pero que dirigen en el teatro comercial y entonces van y vienen, y entonces vos ves un teatro comercial de arte que está muy bien,
aunque no es la propuesta experimental que ese director hace en otro contexto. Entonces, eso ha hecho, me parece a mí, que los límites se hayan borroneado mucho, y me parece que sí, eso que vos comentás tiene más que ver con el hecho de que acá ha costado mucho la producción de materiales propios. Por eso la dramaturgia es tan clave, ¿no? Que los grupos escriban sus propias obras o creen sus propias obras, que por eso es algo que yo valoro mucho. Y entonces cuando vos agarrás algo que ya está garantizado, y es más fácil que te salga bien, porque ya se probó en otro lado, ¿no? Y eso pasó en un tiempo. Yo creo que ahora hay un porcentaje importante de producción local en todo sentido. No solamente agarrar un texto y ponerlo, que también es una producción local, pero con un texto que ya existe, sino que a los grupos que crean su propia dramaturgia. Yo creo que eso hay que celebrarlo, impulsarlo, acompañarlo y motivarlo para que crezca. Pero bueno, es otra pata que nos ha costado mucho la dramaturgia local. Y por eso creo que también otra cosa de la que somos víctimas todo, que son las famosas modas. Se pone de moda un autor y bueno, todos hacemos todo el cachir. O se pone de moda como un estilo. Eso tampoco también sucede, y hay que decirlo, ¿no? Vos de repente vas y todas las obras tienen el actor que relata a público y se relata, y son obras con mucho texto, ¿no? Volvió el relato a público. Y después hay otra época donde, no sé, lo novedoso es, bueno, la familia claro, disfuncional, y entonces todos están con... yo creo que hay una cosa así, no escapamos, porque no estamos afuera del sistema que nos ahorca permanentemente. Por eso digo que la investigación es clave, y tomar conciencia es clave, y estar todo el tiempo como alertas. A mí me parece que lo interesante es que, sabiendo y siendo conscientes de que estamos dentro de este sistema, podamos generar alguna otra cosa. No hacernos los que no tenemos nada que ver con el sistema, pues sí, estamos en el sistema, cobramos una entrada, nos tenemos que hacer el vestuario y eso lleva plata y qué sé yo. Pero bueno, con todos esos elementos... y también con la capacidad de poder competir, ¿no? Que eso creo que es algo interesante que ha sucedido en este último tiempo. Eso de que, bueno, a mí me pone muy nerviosa cuando se asocia el teatro independiente con la pobreza, ¿no? Y no con la pobreza de Grotowski, sino con la pobreza. Somos teatro independiente porque somos pobres. Bueno, no, somos pobres. Falta de recursos. Claro. Y que vos vas a ir a ver algo muy pedorro, ¿no? Entonces, el teatro independiente está hecho con cartón, que en el origen del teatro independiente, hoy lo leemos como gracioso, cuando Art va por primera vez... impulsado por Barletta, que era un insoportable, hasta que lo convence de ir, y él va la primera vez a esa sala todo medio estartalada que se le habían dado. Entonces él cuenta cómo estaban hechas los asientos, ¿no? Con latas de no sé qué. Entonces ahora lo lees y es gracioso. Y en ese momento era interesante porque en realidad era el impulso que ellos tenían. Hoy la cosa ha cambiado mucho. Y lo que quiero decir es que como teatro independiente no nos tenemos que agarrar de eso, ¿no? El otro día fui a una radio y justo se armó ahí como un pequeñísimo intercambio, porque el locutor dijo teatro creo que dijo de bajos recursos, no me acuerdo cómo era, ¿no? Y entonces habló también de la profesionalización, ¿no? Nosotros somos profesionales de lo que hacemos. En la medida en que vos te pones, te publicitás y cobras una entrada, punto, se acabó. A la gente no le importa o no le debería importar. Creo que tenemos que respetar esa experiencia del espectador y que estar a la altura para competir con esas otras propuestas y para que la gente nos quiera elegir. Nos elija no por eso, sino porque realmente... Ay, pobre, claro. Voy a ver a estos que no tienen un mango, voy a apoyar. Me acuerdo siempre un post de Guille, que estuvo muy bien, Guille Yanícola, sobre el tema de apoyar, ¿no? Apoyar el teatro, voy a apoyar. No vengas a apoyar, venía a verlo porque está buenísimo. Claro. Venía a ver esto porque la experiencia está buena, no esta cosa como medio de... lastimosa. Claro, ¿no? De compasión, de te voy a apoyar porque sos independiente. Pero ahí nosotros no nos tenemos que vender en ese sentido, ¿no?
Yo realmente creo, bueno, sí, obviamente no vas a tener una escenografía espectacular, que es lo que muchas veces vende en el marco del teatro oficial o comercial. Pero después todo lo demás, y está ampliamente demostrado que no es necesaria esa escenografía descomunal, que con pocos recursos pero ingeniosos, originales, pensados, se puede hacer de todo. Ahora, una buena actuación te la garantiza el teatro comercial. Una buena iluminación tampoco, bueno, puedes tener mejor consola, ¿no? Pero todo lo que... El teatro es artesanal, entonces se puede. Un buen texto no te lo garantiza el teatro comercial. O el teatro, ni siquiera el teatro oficial. Sí, sí. Entonces se puede hacer. Por ahí no podemos competir a nivel de difusión, obvio, ok, eso... pero esto de que la gente venga y sienta que está bueno venir al teatro independiente. Yo creo que eso es una lucha que tenemos que dar. Y algunas cosas que parecen detalles menores, pues la gente se sienta en el piso o se caga de frío. Bueno, tratemos de que no. Tratemos de que no se muera de frío. Tratemos de que, ¿no? En la medida de lo posible, que los pocos recursos que tenemos o los apoyos que tenemos del Estado los pongamos a funcionar en que sea una experiencia que esté buena. Amable. Claro, amable. No va a ser mejor el teatro porque vos te rompas las rodillas arrodillado. Eso es como una cosa medio de sacrificio, hasta pavota, diría yo, ¿no? Pero viste que un poco se decía, si no se entiende, debe estar bueno porque no lo entiendo. Nah, eso es una mentira grande como una casa. Se entiende porque no se entiende un carajo. ¿Qué tiene que ver? Eso no lo hace mejor. O si voy y estoy, ¿no? O me siento que me agreden o que me va a pasar algo. Bueno, son distintas emociones o experiencias que se pueden trabajar. Pero que el espectador lo pase mal tampoco es una garantía de que lo que estés haciendo esté bueno. Me parece, no sé. Y creo que es un camino que se está trabajando mucho. Y en ese camino, y ya para cerrar, ¿cómo imaginás el teatro en el futuro? ¿El teatro marplatense o el teatro todo? Las dos cosas. Mira, después de la experiencia de la pandemia, yo imagino que va a haber teatro forever, ¿no? Porque eso yo creo que fue lo más... No sé, obviamente que no sea el futuro, podemos vivir cosas mucho peores, pero creo que fue una experiencia límite que nos tocó vivir como personas, obviamente, pero como teatristas también. Y que hoy estemos como estamos, con las salas llenas de gente, porque al teatro le está yendo bien, las obras hay que reservar, hay gente que se queda afuera, es una cosa de locos. En un país en crisis, porque nadie tiene un mango, porque hay una inflación tremenda, porque hay una violencia, o sea, mucho está mal. Y sin embargo, bueno, o capaz que justamente a raíz de eso... y hay mucha oferta teatral y muchas obras que hasta se crearon en pandemia, y obras que había antes y obras que hay nuevas. Entonces yo creo que contra el teatro nada puede, ¿no es cierto? Me imagino que va a haber teatro que se va a seguir transformando como se transforma la vida permanentemente, porque el teatro es un acto humano y es igual que la vida de cualquier persona, y que entonces va a seguir recibiendo influencias de todas las artes que aparezcan, pero que su esencia humana y artesanal no va a desaparecer nunca, porque lo que decíamos hoy, eso es lo que lo hace absolutamente atractivo. El riesgo de que se pueda destruir, ¿no? Creo que es Schumacher el que dice algo así como el riesgo de la muerte. Vos entras al teatro y corres el riesgo de la muerte, ¿no? Esto de que el actor... En lo más trágico, o la actriz se muere en escena, o se olvide la letra, o se desmaye. Bueno, yo siempre... Y también es un acto que nace y muere en ese momento, o sea que también nos prepara para la idea de lo efímero, de lo que totalmente tiene un término, ¿no? Sí. Y es irreemplazable, ¿no? Entonces no se puede transferir con palabras. Yo te puedo contar una obra, vos podés ver una filmación de la obra, pero la tenés que vivir. Y entonces eso hace que siempre tenga que haber algo nuevo, que eso también es como una angustia que a uno le da del teatro, porque hay cosas que decís, puta, esta no la pude ver, o qué pena que no la hagan más, o bueno, o la muerte de un actor, ¿no? Bueno, ahora se murió hace poquito de Apazán y yo digo, qué loco, ¿no? Porque no vamos a ver más a ese Abel o a todo lo que él podía hacer. Y bueno, por eso nos conecta siempre con lo vital, y lo vital tiene lo mortal, digamos, es
es así de trágico y de angustiante, pero es lo real. Yo creo eso, que el teatro va a seguir siempre, pero tiene que rescatar siempre lo artesanal y lo humano como esencia, porque si no lo reemplazamos con cualquier otro dispositivo, con cualquier otra cosa. Eso es lo que lo ha mantenido vivo. Y todas las experiencias de la pandemia serán divinas, pero así como vinieron. Todas esas experiencias de teatro por Zoom y qué sé yo. Le dijimos teatro por Zoom, buenísimo, porque necesitábamos trabajar, lo apoyo 100%, pero no jodamos. Eso no es teatro. Gracias, Milena. A vos, un placer.